¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal. Esta vuelta quiero hablar un poco de cómo vino comportándose el mercado. ¡Vamos a vivir! Y qué creo que nos va a estar tocando todavía, ¡Vamos a morir! que somos países en vías de desarrollo en un futuro no tan lejano. No quiero entrar en modo pánico porque afuera del mundo parece que está por colapsar y el gobierno ni nos deja a salir a hacer compras o visitarle al vecino. Lo que realmente quiero es ver cuáles fueron las causantes de las crisis anteriores y cómo se comportó y se recompuso otra vez el mercado después de esas crisis y para llegar otra vez a estándares que a nosotros sí nos es conocidos. Como la mayoría de Juan Pueblo cree ciegamente lo que sale en el diario, lo que se publica en las redes sociales o lo que se hace correr por WhatsApp, creo que nos estamos olvidando de lo que se nos enseñó antes, de no creer ciegamente lo que sale en el diario, porque ellos viven de la polémica. No creo que un artículo de finanzas personales le haga ganar dinero al periódico. Pero bueno, como la única forma de salir al mundo es a través de una pantalla y darle F5 a la computadora para ver la cantidad de infectados, tuve bastante tiempo para ponerme a analizar cuáles fueron las crisis anteriores, cuáles fueron las caídas y cómo el mercado se recompuso otra vez y volvió a los estándares que a nosotros nos es conocidos, que fue hace 2 meses. En síntesis, voy a hablar un poco sobre cuál es la situación actual del mercado, cuáles fueron las caídas o crisis que hubo en el mercado hasta ahora y cuáles son cosas que nosotros podemos hacer para mantener nuestro empleo y seguir invirtiendo en nosotros mismos. Empezando entonces, hagamos un pequeño resumen de lo que sobrevivimos hasta ahora. Hace 2 meses todavía estábamos todos felices los perros, jugando pique y vole, apostando a un cajón y esperando al tercer tiempo para hablar sobre cómo a los chinitos se les escapó la tortuga con una gripe que corrió por ahí. El mercado de valores había alcanzado el pico histórico el 19 de febrero y Trump estaba tan feliz por la baja tasa de desempleo que tuvo su mercado. ¡Woohoo! Todo tranca palanca para nosotros que estábamos felices hasta que el virus empezó a expandirse y nadie logró predecir cómo esto iba a afectar a no solo los mercados americanos sino también los mercados europeos y hasta a nosotros nos tocó la puerta. Eventos como tales se llaman cisnes negros, que son cosas que nadie logró a predecir porque lo único que todo el mundo ahora se recuerda fue de un Bill Gates que en el 2015 habló sobre un virus en una charla de TED. Pero nadie supuso que esto iba a atacar tan fuertemente a las economías globales y hasta nuestras puertas que está tocando ahora. Todos estábamos tan seguros que algo tan chico no podía estar afectando a empresas tan grandes que hasta están empezando a considerar desvincular gente para poder hacer frente a las pérdidas y los gastos que están teniendo momentáneamente. Todo esto hizo que el mercado empezó a transmitir su miedo a través de la bolsa de valores, que hizo que empezó a caer. Y encima las tasas que el gobierno americano empezó a reducir hizo, en vez de generar un estímulo en la economía, a que la gente tenga más miedo todavía y empiece a vender más todavía todas las posiciones que tenían abiertas. Porque nadie quería perder más de lo que ya estaba perdiendo. En cierta manera, esta crisis nos está demostrando qué tan poco énfasis el gobierno estuvo teniendo en lo que es el sistema de salud o en la educación, porque todo el interés está en subir los sueldazos y no tener un presupuesto asignado para lo que es medicina y educación. Por eso entonces ahora todo está colapsando en este sector. Lástima que el gobierno no declaró esto antes para que la gente vaya a sus casas a limpiar un poco y así combatirle al dengue, porque acá en Paraguay en estos 3 meses mató a más gente que la gripe en casi todos los países de América del Sur. El efecto que todo esto va a estar teniendo porque la gente no sale a hacer sus compras, lo que hace que las empresas no lleguen a sus ventas, lo que después lleva a que ellos no puedan pagar los salarios y tengan que desvincular gente, dejando así a más gente sin poder salir otra vez a hacer compras y gastar. Creo que este círculo todavía es un poco más grande de lo que realmente estamos pensando de lo que va a hacer. No creas que las tarjetas de crédito que te están exonerando a hacer el pago mínimo por 3 meses, después te van a venir con los intereses encima, porque el banco nunca pierde. A lo que yo quiero llegar, gente, es lo siguiente. Gente, esto no es vacaciones lo que estamos tomando. Puede parecerlo, pero después como va a repercutir todavía en las finanzas personales de cada uno, va a estar feo así, ¿no? Y peor aún si vos fuiste uno de esos que sonaste y tuvieron que empacar sus cosas. Gente, estas vacaciones van a tener todavía sus efectos en el mediano y largo plazo. Con este resumen de lo que pasó los últimos días, vayamos ahora a hacer un poco de historia, a ver qué pasó en la primera crisis y cómo se originó esta. Y esto nos lleva a la primera crisis que hubo en 1907, donde la bolsa cayó 50% y nosotros recién estábamos empezando a tener un banco central que estaba emitiendo pesos.
Lo que pasó es que en San Francisco hubo un terremoto que hizo que la gente entrase en pánico y se vaya al banco a todo el mundo de una, sacar su dinero. O sea, hubo un pánico financiero y el gobierno empezó a implementar unos frenos para que la gente no pueda sacar su dinero. Esto causó a que haya más temor todavía y cause así un pánico financiero porque la liquidez de los bancos no estaba respaldado. Y esto trajo entonces a la creación de las políticas monetarias y la creación de la Reserva Federal. Y fue ahí donde se empezaron a implementar las reglas para crear un mercado de valores que funcione de manera más estable. Lo que sí, después de esa caída, el mercado se recompuso y empezó a crecer 193% porque la gente empezó otra vez a creer en el sistema financiero por 4 años hasta que vino la Gran Depresión de 1929. Donde después de la Primera Guerra Mundial la gente podía irse a los bancos a prestar dinero a tasas tan ridículas que empezaba a sacar dinero para volver a invertir, y esto hizo a crecer el mercado de valores y se inflase como un globo. Y ahí la Reserva Federal empezó a advertirle a la gente porque cualquier gato loco podía entrar y prestar dinero, y empezó a levantar las tasas de intereses para que el pedir prestado dinero no sea algo tan atractivo para la gente, lo que llevaba entonces otra vez a Juan Pueblo a desconfiar del sistema y empezar a vender sus posiciones o sus acciones para poder empezar a pagar sus deudas que contrajo. Y lo único bueno de esa época fue que empezó el Mundial de Fútbol de Uruguay en 1930. Esta crisis duró casi 3 años, haciendo caer la bolsa por 83% y elevando la tasa de desempleo a 25%. Pero la economía empezó a recomponerse otra vez porque en la Segunda Guerra Mundial las fábricas empezaron a otra vez contratar tanta gente para poder hacer frente a todas las demandas que tuvieron. Y esto llevó a que la economía entonces creciera otra vez por 14 años consecutivos, devolviendo casi 815% en crecimiento en total. Pero después de la guerra vimos a caer el mercado por 6 meses consecutivos, dando así un resultado negativo de 22%, porque los veteranos que volvían de la guerra competían en un mercado laboral que ya estaba saturado y el gobierno tuvo que empezar a readecuarse con la situación que se presentaba. Y una vez regularizado todo, el mercado otra vez empezó a crecer por 15 años consecutivos, devolviendo casi 936%. Hasta que en 1970 las cosas otra vez se volvieron pésimas. En esa época Nixon retiró al dólar del estándar de oro, dejándole al gobierno imprimir la cantidad de dólares que a ellos le cantaba la gana y haciendo que los dólares que ya estaban presentes empezaban a desvalorizarse. Y para mitigar esto entonces elevaron las tasas de intereses, haciendo que Juan Pueblo otra vez ciegamente cree en el sistema financiero, dejándole al mercado así crecer nuevamente por 13 años consecutivos, dando un retorno de 845% a los inversionistas. Hasta que en 1987 el mercado cayó 22% en un solo día porque no tenían los frenos implementados, los que empezaron a surgir desde ahí. Pero lo que nos podemos llevar de esa época fue que se implementaron esos frenos para que la bolsa no pueda caer tan drásticamente en un periodo tan corto. O sea que se empiezan a suspender las actividades cuando se llega a cierto punto de baja. Lo que nos lleva otra vez hasta 1993, cuando la bolsa paraguaya hizo su primera negociación por rueda tradicional. Tanto el mercado otra vez empezó a crecer por 13 años consecutivos, dando retornos de 816% a los inversionistas. Hasta que en 2001 hubo la especulación de la burbuja del .com, donde las empresas del sector tecnológico cayeron, y todo esto era similar a lo que vimos en el 2017 con el Bitcoin, porque todo el rollo quería participar en las empresas de internet porque esto era el futuro y las empresas no podían responder a las demandas o a los precios de mercado que tenían, haciendo que la gente empezara a vender todas sus acciones de las empresas tecnológicas. Pero todo volvió a la normalidad y el mercado otra vez empezó a crecer por 5 años, dando unos retornos del 15.5% cada año, hasta que en 2009 vino la recesión de la burbuja de los mercados de bienes raíces. Esta parte no precisa mucha información porque creo que la mayoría de nosotros sabemos lo que pasó. La gente quería prestar dinero para comprar bienes raíces, los bancos no hacían bien su trabajo y esto empezó a elevar los precios de las casas, dejándolo después a los bancos sin un activo tangible, lo que realmente pensaban tener. Y una vez que la gente no pudo empezar a hacer sus pagos de préstamo, el mercado empezó a caer por 1.3 años o casi 50% en esa época. Y la Reserva Federal nuevamente vino al rescate, dando así la mayor crecida del mercado de valores por casi 13 años consecutivos,
hasta 2020, donde el mercado hasta la fecha de grabar este video cayó casi 30% en este tiempo. Pero analizando estos 100 años de mercado de valores, podemos ver que sobrevivimos cada crisis que se presentó y llegamos a corregir todas las falencias que hubo en el sistema. Empezando en 1929, el promedio de las caídas fue de 1.4 años o 41% y las crecidas fueron mucho más grandes. Y hay un dicho que dice que cada crecida de mercado es igual, pero cada caída es diferente. Y creo que esta vuelta no hacemos excepción a la regla. Esta vuelta no solo le toca a Estados Unidos, sino le toca a toda la economía global. Y quién sabe si una economía global no es la forma para solucionar este tema. Ahí sí creo que estamos... Localmente estamos viendo cómo las economías caseras y las empresas viven de fin de mes a fin de mes. Y que esto va a estar generando todavía un efecto dominó a largo plazo, porque la gente no sale a hacer sus gastos y sus compras, haciendo que las empresas no tengan los ingresos necesarios para poder hacer frente a todos sus gastos que tienen, teniendo que desvincular gente para poder reducir sus gastos, haciendo que menos gente tenga otra vez dinero para poder salir de compras y generando así el efecto dominó que cada vez se va a estar agrandando aún más. Como saldremos de esta situación puede darse de la siguiente manera: se crea el antídoto, la gente vuelve otra vez a confiar en el sistema, saliendo a hacer sus compras y así se recompone lentamente el sistema y las empresas van a tener unos meses de pérdidas, o esto va a durar todavía un buen tiempo dejando a más gente sin trabajo, haciendo que el sistema de salud colapse y los precios del súper siguen creciendo. Aún así, con estos dos escenarios nadie sabe cuál va a ser el final de este capítulo. Pero gente, va a ser solo un capítulo y no el final del libro. Personalmente creo que con la velocidad que se descompuso todo, se va a recomponer otra vez todo. Nuevamente, mi intención no es intimidarle a la gente, sino decirle a la gente que es normal lo que estamos sintiendo ahora y ser un poco más precavidos y quizás irnos a nuestra casa a limpiar un poco para combatir de paso al dengue. Pero sí, estar preparado por lo que está por venir todavía y pensar un poco con la cabeza fría y leer realmente lo que está pasando o cómo esto está afectando al país y no creer ciegamente todo lo que sale en el diario. Creo que cuando hablamos de toda la esperanza está perdida, el gobierno no funciona, va a ser ahí que tocamos el fondo y vamos a empezar a surgir nuevamente de ese valle. ¿Quién diría hace 3 meses que ya no le íbamos a tenerle más a Kobe Bryant o que el mercado iba a haber alcanzado su pico máximo en la historia y una pequeña pandemia iba a hacer frenar todo el mundo de una? ¿O que deberías de invertir en Amazon en la crisis del .com? Lo que quiero recalcar acá es que hay que bajar la pelota, analizar un poco la jugada y ver cómo podemos sacarle provecho a esta situación. Quizás entender la importancia de tener un fondo de emergencia y saber cuándo y cómo invertir correctamente. Mucha gente dirá en el futuro que fue una buena época para comprar acciones a precio reducido y que van a esperar a la siguiente crisis para poder hacer esto, porque en esta crisis no tuvieron el coraje necesario para salir y hacer las compras. Claro que no sabemos si ya tocamos fondo, pero empezar a comprar desde ahora por lo menos te va a generar ganancias porque ya sabemos cuáles fueron unos picos y si analizamos históricamente cada pico antes de la caída fue pasado en el futuro. Ahora, a la par no quiero generar un falso sentimiento de confianza para que ustedes puedan salir a comprar cualquier empresa, eso no, sino hacer bien los análisis, hacer el curso, link en la descripción para saber en cuál empresa sí invertir y estas van a poder sobrepasar la crisis y van a generar ganancias en el futuro. Ahora te pregunto, ¿cómo vos estás lidiando con la cuarentena? Con todo esto dicho, muchísimas gracias por acompañarme y haberme apoyado con un pulgar arriba. Si todavía no estás suscrito, hacelo y nos vemos en la próxima. Éxito en las inversiones.